Bien, ahora vamos a ver algunas operaciones básicas que podemos hacer con phpMyAdmin. Para ello, bueno, ya saben, tienen que tener iniciado Apache. Yo ya lo tengo iniciado, aunque no esté en verde, porque bueno, tengo otro proceso andando con el mismo servidor, pero otra instancia instalada. Acá tenemos, bueno, tienen que activar el administrador y bueno, se nos abre el administrador. Y vamos a primero eliminar una base de datos. Les voy a enseñar cómo se elimina, como ya algunos alumnos ya lo han hecho en clase. Van aquí a la base de datos que quieren eliminar. Hacen clic en este caso, vienen aquí a este apartado de operaciones, a esta opción, y dice tenemos la opción que dice eliminar base de datos en rojo, y dice drop, como pueden ver. Entonces aquí le hacen clic, le dan clic nomás y nos sale el cartel de advertencia si quieren destruir la base de datos. Esto es permanente, o sea, si no han hecho un backup de esta base de datos, si no han salvado los datos, aquí pierden todo. Entonces esto quedó permanentemente ya borrado, se borró. Eso es para borrar una base de datos. En el caso que ustedes creen una base de datos y bueno, ya no les sirva por múltiples motivos, puede ser que esa base de datos ya no les sirva. Entonces bueno, esa es la forma de borrarla. Otra, bueno, como les dije también, de renombrarla la base de datos. Por ejemplo, vamos a crear una base de datos de ejemplo. Por ejemplo, le vamos a poner automotores. Creamos esa base de datos. Ve que aquí ya me figura la base de datos automotores. Vamos a operaciones y también tienen renombrar la base de datos. Renombrar la base de datos, le ponemos automotores, no, ahora ciclomotores, y le damos continuar. Y acá nos dice que va a ser renombrada la base de datos. Entonces, ciclomotores. ¿Qué más tenemos aquí? Comentario en la base de datos. También es importante, vamos a poner algún comentario en la base de datos. Esta base de datos es un texto que ustedes, para dar, digamos, una descripción de esa base de datos y orientar a quien obtenga o quien reciba esta base de datos, de darle, digamos, una pequeña ayuda orientativa de qué es o para qué se usa esa base de datos. Esta es una base de datos para almacenar información de ciclomotores de vamos a ponerle de Aruba, una empresa cualquiera, SA, por poner, no sé, cualquier cosa. Bueno, la empresa que ustedes tengan, no cualquier cosa. Continúa. Entonces ya esto ya se guardó como una pequeña ayuda orientativa. Bien, ahora tenemos lo que es crear una nueva tabla. En este caso no vamos a necesitar crear tablas, es lo mismo que crear tablas, no la opción que nos aparece al principio. Si nosotros cliqueamos nos sale ese nombre de la tabla y crear las tablas. ¿Bien? Es la misma opción. Bueno, renombrar base de datos, copiar base de datos, también la pueden copiar con otro nombre, pero bueno, no, a ver, vamos a poner ciclomotores 2. Bien, únicamente la estructura, acá nos da las opciones que queremos, qué operaciones queremos hacer, la dejamos por defecto por ahora y le decimos que la copie. Y como pueden ver, ya tenemos dos bases de datos, ciclomotores 1 y ciclomotores 2. Bien, estas son las operaciones básicas que, digamos, se puede hacer con una base de datos. Pero ahora lo que queremos hacer, la vamos a eliminar a estas dos porque ya no las necesitamos. Son operaciones, digamos, son bases de datos de ejemplo. Eliminamos esta y volvemos a eliminar esta otra base de datos. Lo que queremos hacer ahora es hacer un backup de una base de datos. En el caso que ustedes quieran, bueno, que la creen en un equipo y la quieran desplegar en otro. Obviamente ese equipo tiene que tener, ese equipo donde vaya a ser desplegada esta base de datos, tiene que tener el mismo software. Vamos entonces a seleccionar la base de datos que estábamos utilizando como ejemplo, la base de datos que ya está corregida, que es la escuela de programación, y vamos a crear vamos a exportarla. Si la seleccionamos, nos figura en estas siguientes opciones. ¿Ven? Aquí dice exportado de tablas de la base de datos XPro.
por defecto nos sale siempre seleccionado el método de exportación como rápido. Aquí, y bueno, también tenemos estas opciones de plantillas que vamos a ver para qué sirven. Pero aquí, si le decimos exportar directamente, como sale por defecto, le damos exportar, nos va a abrir diálogo, digamos este diálogo de archivo para guardar. Y ya nos pone el nombre de escuela programación.sql. Esta es la extensión importante, digamos, para lo que es backup. Vamos a darle guardar. Una vez que ya está guardado, como pueden ver, lo guardé en el escritorio. Tenemos escuela de programación. Y como pueden ver, tenemos los alumnos aquí, los alumnos cargados. Tenemos los cursos, las matriculaciones que hicimos, la estructura, todo. Esta base de datos teóricamente ya ha sido exportada por defecto. Tenemos dos formas de exportar. La primera es, como dice ahí, por defecto rápido, lo que acabamos de hacer. Y esta trae una desventajita que hay que crear para importarla. O sea, el proceso inverso de exportar, como pueden ver con una flecha verde, exportar es sacarla, digamos, llevarla para otro lado, e importar es traerla. Como pueden ver con una flecha roja hacia adentro, marca hacia adentro. O hacia la izquierda. Vamos a entonces hacer el proceso inverso. Y una forma de verificar que esto funciona, voy a borrar esta base de datos. Voy a hacer algo que es peligroso, eliminarla. Vamos a eliminar esta base de datos de una sola vez. Entonces, como dijimos, eran operaciones, eliminar base de datos, drop, ok, esa base de datos ya se eliminó. Ahora, para importar una base de datos con la opción de por defecto que trae, o sea, por la opción esta que está marcado como rápido, para hacer eso, para importarla, tenemos que crear una base de datos con el mismo nombre. Nosotros sabemos que ESC-Proc se llamaba, pero hay veces que ustedes les van a dar base de datos y ustedes no saben el nombre. ¿Cómo pueden saberlo? Van al archivo que les van a entregar, siempre les van a entregar, o ustedes van a llevar este archivo esc.sql. Es un archivo de texto que lo pueden abrir con un editor de texto plano. En este caso yo lo voy a abrir con el Notepad++, pero se puede abrir con el bloc de notas, no hay ningún problema. Y como pueden ver acá sale toda la secuencia, un montón de secuencias de comandos que entiende, digamos, el gestor de base de datos. Ya vamos a verlo a estos comandos. Y acá fíjense que hay una parte donde figura, dice base de datos exprog. O sea, ustedes tienen que crear una base de datos primero aquí en nuestro gestor de base de datos, en nuestro phpMyAdmin, perdón. Tenemos que crear una base de datos con el mismo nombre. En este caso, nosotros ya sabíamos que se llamaba ESC-Prog. Acá, como pueden ver, ESC-Prog. Entonces decimos crear. Una vez que tenemos esta base de datos vacía, sin ninguna tabla, vamos a importar, examinar, seleccionamos nuestro archivo. Una vez seleccionado, recién venimos bien abajo y le decimos importar. Y como pueden ver, se ha creado toda la estructura que teníamos antes, con los mismos campos, los mismos cursos y todos los alumnos matriculados, igual como teníamos en la base de datos que habíamos borrado. Entonces tenemos la misma cosa. Otra opción para hacer esto, voy a hacerlo de la segunda forma, vamos a ponerle exportar. Y aquí donde dice rápido ya lo cambiamos y ponemos en personalizado. Esto ustedes están por exportar vamos a volver a exportar la misma base de datos. Pero vamos a ir acá a un apartado especial que es, nos dice renombrar, acá, agregar sentencia create database use. Entonces vamos a marcar esta opción. Este check lo ponemos en azul, como pueden ver, dice crear la base de datos. Y prácticamente lo dejamos como está, no tocamos nada. Venimos a la opción de exportar y nos va a volver a abrir el mismo cuadro de diálogo. Le podemos poner cualquier nombre a esto, pero por defecto pone el nombre de la base de datos para que nosotros sepamos de qué se trata. Entonces, para que el usuario sepa de qué se trata, o sea, nosotros digamos, pues somos nosotros, pero pueden haber otros usuarios más. Entonces,
tenemos aquí, le puedo poner escuela de programación personalizada. Y se creó ese archivo .sql. Ahora bien, elimino esta base de datos. Como ya no es rápido, ya recuerden, ya no puse esta opción rápido por defecto, sino personalizado. O sea, por defecto viene así. Pero bien, vamos a eliminar esta base de datos. Como ya vimos cómo se hace, eliminar, ok, le decimos, pum, ya no tenemos la base de datos. Entonces ahora queremos importar. Y como yo les había dicho en el método rápido, hay que crear una nueva base de datos con el mismo nombre y verificar en el archivo que sea el mismo nombre y recién importarla. Pero como ahora hemos colocado esa opción de crear base de datos, si vienen aquí, escuela de programación, vamos a inspeccionar el archivo. Por más que yo le ponga ese nombre al archivo, fíjese que la base de datos se sigue llamando Xprog, es la misma base de datos. Entonces aquí volvemos y le decimos importar. Cuando le decimos importar, fíjense que se creó automáticamente, porque le hemos dicho que cree la base de datos. Con esa opción se le dice al gestor de base de datos crear base de datos. Y fíjense que tiene los mismos registros ya cargados con, bueno, y las matrículas, las matriculaciones, etc. Bien, esto sería todo por ahora. Así que bueno, vamos a seguir con otros temas. Así que bueno, los espero para el siguiente video.